En este video daremos explicación de diligenciamiento del drive de asignación. Este documento será visible en línea todo el semestre para docente adscrito asignado, supervisor universitario, estudiantes asignados al mismo supervisor universitario y equipo administrativo de facturación y archivo. Por tanto, la información que se diligenciará será con fines administrativos y no clínicos. No deberán escribirse datos personales de los usuarios por ningún motivo. Otras recomendaciones para el uso efectivo del documento es que el estudiante solo registrará información en color negro, no resaltará ni usará colores no autorizados y no usará la función deshacer o control Z, dado que eso puede afectar y eliminar la información de las demás personas que diligencian el documento en línea. En este documento en línea es importante que tengan en cuenta siempre las pestañas que están ubicadas en la parte inferior izquierda. En la primera pestaña, denominada asignación de casos, el docente adscrito asignará casos nuevos de empalme o de reingreso, y allí se tendrá el registro de lo que ocurre con esas asignaciones. Es una pestaña que les sugerimos consultar a lo largo del semestre y dando respuesta en el momento en que se requiera. Las demás pestañas corresponden a las fechas de atención en la práctica clínica. En esas pestañas, usted deberá registrar las atenciones que se hacen semanalmente a cada uno de los consultantes. Dicho registro requerimos que se haga el mismo día de atención. En este video usaremos datos ficticios a modo de ejemplo. En el documento lo primero que encontraremos son convenciones por colores. Las columnas con encabezado amarillo solo serán diligenciadas por el docente adscrito asignado. Las columnas con encabezado verde serán diligenciadas por el estudiante de pregrado o posgrado que corresponda. Y cuando existan encabezados de color rojo, estos van a ser diligenciados exclusivamente por el equipo administrativo de facturación. En este drive se encuentran inscritos dos estudiantes, uno de pregrado y otro de posgrado, ambos supervisados por la supervisora Angélica Alarcón. Entonces tenemos a María Rosario López y a Luis Alberto Sánchez. Es decir, que María Rosario diligenciará lo que corresponde a las filas de 2 a la 9. Y así cada vez que se avance en las pestañas y esté su nombre asignado. En la primera pestaña denominada asignación de casos, se tendrá registro de qué casos y en qué fechas fueron asignados, además de confirmarnos en los casos nuevos si se dará o no apertura de historia clínica. Esta información, como en el ejemplo, fue diligenciada por la docente adscrita Cindy Bermúdez. La estudiante María Rosario recibió sus dos casos el día 14 de febrero. Como se observa, el primer caso es nuevo, dado que solo tiene número de documento y no cuenta con historia clínica abierta dentro de la IPS, mientras que el segundo caso es de empalme o de reingreso, ya que es evidente, además del número de documento, el número de historia clínica que está abierta. La estudiante María Rosario se puso en contacto telefónico con ellos por primera vez el 15 de febrero. Para dar continuidad al proceso que ha sido especificado en el protocolo de atención en modalidad de telepsicología. Esa primera llamada le permitió completar la información de todas las columnas verdes tan pronto como la obtuvo. Y a su vez, a nosotros conocer si ha contactado a cada uno de sus usuarios a tiempo. Según el reporte de la estudiante, el primer caso sí cumple con las condiciones de prestación del servicio, mientras que el segundo no cumple con dichas condiciones. Y ha registrado de manera clara, sin violentar la confidencialidad, en la columna J,
el por qué no cumple con esas condiciones. La estudiante también nos confirma en la columna K que acordó la fecha para su primera sesión con el caso 1. Esa sesión será el 21 de febrero. Las columnas L y M son importantes y el estudiante las va a diligenciar luego de haber tenido esa primera sesión en modalidad de telepsicología con el usuario. Es decir, el 21 de febrero, luego de que la estudiante haya tenido su sesión, abrirá este drive de asignación y responderá lo que se solicita allí. Es importante no olvidar diligenciar estas dos columnas, ya que con esa información se hará apertura o no a la historia clínica en casos nuevos y se formalizará el horario de atención que se va a mantener con los casos durante todo el semestre. En el ejemplo, el caso nuevo será atendido todos los lunes del semestre, desde las 5 p.m. hasta las 6 p.m., horario que no se va a poder modificar. Dado que la estudiante diligenció toda la información de la pestaña de forma oportuna, clara y según lo solicitado por cada columna, el número de historia clínica asignado al caso nuevo fue el 123.1/2022. Información que le servirá para que ella pueda crear sus historias clínicas en el Drive que le ha sido asignado y según indicaciones de la carpeta modelo. Luego encontrará en las otras pestañas la organización por semanas de atención durante el semestre, que realizará su práctica clínica. Revisemos a modo de ejemplo la pestaña que dice febrero 14 al 19, ya que como recibió asignación en esta semana, también tendrá que reportar en esas fechas si se llevó a cabo sesión en modalidad de telepsicología, debido a que todas las sesiones que se realicen necesitan ser reportadas por la IPS con su respectivo número de factura. La estudiante María Rosario nos dice que ninguno de los dos casos fue atendido en la semana del 14 al 19 de febrero. Esta información la dejó clara en la columna D, por lo que no habrá número de factura y nuestro personal administrativo ha diligenciado un 0 en la columna H. Verifiquemos una vez más cómo seguirá la estudiante diligenciando la información semana a semana. En la semana que dice febrero 21 al 26, vemos solo el caso nuevo. Y esto se debe a que el docente adscrito, que es el único que diligencia las columnas que están sombreadas en amarillo, estará pendiente de ubicar semana a semana la información de los casos que estén activos únicamente. Por eso en esa fecha ya no va a aparecer el caso que no cumplió con las condiciones. Aquí la estudiante informó en la columna D que sí atendió al consultante. Y además que lo hizo en el horario establecido, el mismo horario que registró en la pestaña de asignación de casos. Y gracias a esos datos, el personal administrativo pudo generarle en la columna H, que está en rojo, un número de factura. Esos números de factura solo los otorga el personal administrativo y se hace una revisión diaria para poder generarlos de forma oportuna. Si el estudiante se demora en diligenciar esta información semanalmente, eso va a afectar la efectividad del proceso. El número de factura que se genera tras una sesión efectuada, el estudiante lo va a registrar en el formato de control de asistencia de cada historia clínica y también ese número va a ser necesario cuando elabore sus RIFs mensuales. Por lo tanto, ese dato es de vital importancia y depende del trabajo en conjunto de todos los involucrados. Veamos ahora qué ocurre cuando uno de los casos asignados no cumple con las condiciones o debe cerrarse. En ese caso, el docente adscrito a través del Drive se dará cuenta de la necesidad de un nuevo caso. A este proceso se le llama reasignación de casos.
En el ejemplo vemos que la docente adscrita Cindy Bermúdez visualmente sombreó el caso que queda inactivo y asignó nuevamente un caso de empalme o reingreso. Esto lo realizó el día 16 de febrero. La estudiante María Rosario siguió el mismo procedimiento de contacto y verificación de las condiciones de prestación del servicio y asignación de cita. En esta oportunidad, de manera exitosa, pudo gestionar una sesión para la misma semana de asignación. Lo que si revisamos la información de la semana de febrero 14 al 19, seguramente vamos a evidenciar que solicitó asignación de factura en el horario señalado. Revisemos. Y aquí está. En la fila 4, ella recibió los datos del caso de reasignación y nos confirmó que sí lo atendió en el horario establecido. Por lo tanto, el personal administrativo le asignó un número de factura. Lo mismo ocurrirá en las semanas posteriores, por lo que la IPS registra que la estudiante cuenta con sus 2 casos activos. El horario de atención es inmodificable, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Esto es todo por ahora. Recuerden, cualquier duda, hablarla con su docente adscrito asignado. Muchas gracias.